Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están todos? Uy, que está crujiendo esta mesa. ¿Cómo están todos y todas? Hoy tenemos un tremendo encuentro con, voy a invitar aquí con la Anita Quiroga, vamos a conocerla. Te voy a invitar, Anita, dame un segundo. Pum. Escuela. Ahí está enviada la invitación. Listo. Ahí estoy. Hola. ¿Cómo estás, Anita, querida? ¿Cómo va la vida? Ay, aquí dándole. Uranianamente, uranianamente, con tanto alto y bajo que estamos viviendo energéticamente, que heavy todo. Subimos, bajamos, no sabemos dónde acomodarnos. Sí, un poco un modo demonio de Tasmania. Estamos transitando por cambios, y los cambios siempre, gracias. Los cambios siempre, siempre traen revuelta. Sí, traen movimiento telúrico, nos mueven el piso, nos acomodan, nos cambian de la zona de confort, nos sacan de nuestras zonas de seguridad, que nos quedamos muy pegados muchas veces y así la verdad es que no crecemos mucho como seres humanos, ¿no? sí, bueno, yo creo que llevamos un tiempo largo. Me da la impresión de que los últimos años, a partir de un momento, fue increciendo y ahora está siempre en movimiento. Como que no hay Ujú. no hay un momento que uno diga, ya, listo, estamos y está bien y qué sé yo, ¿no? Sino que de alguna manera tengo la sensación de que estamos como, no sé, algo así como arriba de un barco. Sí, sí, yo digo el río un atardecer, surfeando la ola. Y entonces es como que hay que moverse con el barco, hay que moverse con el movimiento, como para ir quedándote un poco eh, ¿cómo es? Ubicando tu centro, ¿no? Intentando estar alineadita, porque Sí, la verdad, y dándole la bienvenida. Yo tengo la sensación de eh, que es como tomar un poquito de distancia y observar ese movimiento, ¿no? Y entonces de esa manera poder integrarlo a lo que es la vida nuestra de una forma un poco más armónica, ¿no? Y como que de sí. repente cuando te estremece demasiado, respirar, respirar. Sí, buscar como ese refugio interno, ese oasis que cada uno tiene que encontrar en sí mismo y sostenerse desde ahí, como buscar esa roquita en el mar que uno, o esa tabla o ese espacio que flota y refugiarse y sostenerse y de repente cuando tú estás cansado nadando, a veces solamente hay que flotar y dejar que el agua te lleve y Ese, dejar que pase la turbulencia y después volver, tomar fuerza, ¿cierto? Descansar, tomar fuerza y volver de nuevo a bracear y moverte para llegar al otro lado a donde tengamos que llegar. exacto. Tenemos hoy día una invitada maravillosa, Ana Quiroga, mi profesora, mi querida teacher, eh, que me hizo uranianamente cambiar toda mi postura astrológica, que yo venía con una visión muy tradicional quizá, y la verdad es que yo digo y lo he dicho siempre, para mí la astrología es un constante danza, un constante movimiento y un constante aprendizaje. La astrología hay que mirarla día a día, hay que ver cómo están los tránsitos, cómo está el cielo, y cómo es arriba es abajo, y cómo es afuera es adentro, y cómo es adentro es afuera, y en el fondo es un eterno movimiento y una eterna danza maravillosa. Cuéntanos, Anita Quiroga, o Ana Quirón, como te conocemos algunos, primero, ¿cómo llegaste a este caminar tan bello? ¿Cómo has logrado tu trayectoria, que sé que es bastante amplia? Cuéntanos un poquito de tu historia a través del tiempo y del espacio, y cómo llegaste a formar la escuela
Huber hoy día en Chile, que tienes el privilegio de liderar, ¿cierto? ¿cierto? Bueno, mi historia es larga. Respecto de la astrología en particular, esto empieza cuando yo tenía 27 años. Y yo tengo hoy día, ¿cuántos años tengo? 66. Entonces, ¿Ya? es cuestión de sacar la cuenta, pero son muchos, muchos años, ¿no? Y bueno, yo vengo originalmente del mundo formal, académico, ¿no? Más bien del lado más duro de las ciencias, más materialista quizás. No, no sé si tanto, bueno, ahí hay una mezcla, ¿no? Pero de las matemáticas. Eh, y a los 27 años tuve una crisis importante, de esas notorias, de esas que no era la primera, pero es la primera que tuve con una cierta conciencia de que algo no estaba caminando bien, ¿no? Y ahí hice un stop a la vida y me encontré con un libro de astrología. Y encontrarme con ese libro, de alguna manera, me hizo encontrarme también con otra montonera de cosas, ¿no? Como temas afines, por llamarlo de alguna forma. Y luego como que me enderecé un poco y seguí con mi vida académica y simultáneamente estudiando astrología, estudiando astrología humanista, ¿no? Los mitos, me encanta la mitología. Y Hoy es podríamos hacer un programa solo hablando de mitos. Me encantan también y a mí me cuesta mucho entenderlos porque tienen una genealogía espantosa. Porque uno para allá, el hijo, el primo, el tío, ¡oh, Dios mío! Y a sí, mí que me encanta la genealogía, pero me marea, sí. pero es muy interesante los mitos porque de alguna manera te conectan con símbolos muy profundos. Y no Sí, solamente con símbolos, sino que también con una, podríamos llamarle, psicología de antaño también. Es decir, cómo claro, funciona la psique, cómo claro. es el desarrollo, por un lado, cómo es el desarrollo del ser humano en el tiempo, ¿no? Porque nosotros miramos para atrás y de repente vemos como si si tuviéramos la misma mente, si tuviéramos los mismos pensamientos, las mismas ideas, las mismas aspiraciones. Y no, no, absolutamente no. Y bueno, y los mitos muchas veces nos cuentan un poco de cómo miras ese ser humano y cómo es ese desarrollo. Bueno, la historia siguió para adelante. Yo en esa época vivía en Suecia, viví muchos años en Suecia, y en un minuto determinado volví a Chile y me metí también de nuevo en el mundo académico. Tenía yo todos mis títulos, entonces me metí en el mundo académico y ahí hice la crisis de padre y señor mío. Y ahí de alguna manera me di cuenta que yo necesitaba rehacer mi vida, reconstruirla, mirarla desde otra perspectiva, porque de alguna manera siento que yo estaba haciendo una suerte de traición a lo que yo realmente quería en lo más profundo de mi corazón. Tu Y motivación vital, motivación vital, ¿qué es lo lo que que yo vamos a hablar hoy quiero? día. ¿Cómo, qué es lo que yo verdaderamente quiero en el fondo de mi corazón? Y qué es lo que le hace sentido a mi vida, qué me hace feliz finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera me llena en mi interior? Nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura, y cuando digo nuestra cultura me refiero a la cultura de la humanidad completa, ¿no? Estamos muy con la idea de que debemos hacer ciertas cosas, seguir por ciertos caminos, eh, responder a las expectativas que nuestro entorno más cercano, y ese suele ser papá, mamá, familia, que de alguna manera como si Impone, te impone te algo, impone. te presiona en ciertas direcciones, incluso aunque no lo quieran, ¿no? Claro, Porque normalmente quieren lo mejor para ti, sí. pero en el fondo no saben lo que es mejor para ti porque no están adentro de ti, ¿no? Es decir, somos tan únicos, somos tan especiales cada uno de nosotros como seres humanos,
somos una especie en nosotros mismos, ¿no? Cada uno es una especie en sí misma. Sí, Y eso te diferencia total y completamente de gente que eventualmente es tan cercana a ti que es como si fuera tú, pero no es tú, es otro, ¿no? Entonces yo claro. creo que nosotros seguimos por carriles casi sin darnos cuenta y más o menos nos va bien y más o menos nos gusta lo que hacemos y más o menos somos felices y más o menos. Y yo creo de que lo que a mí me ocurrió en esa crisis de Padre y Señor mío es que yo me di cuenta de que yo no iba para ningún lado de lo que yo realmente quería, ¿no? Lo que a mí realmente me hacía feliz. Y eso significó una revuelta muy profunda que me hizo renunciar a la vida académica y renunciar a esa vida también. Wow. Y ese Valentía, ¿ah? Dicen que valiente. pero no, bueno, valentía, ojalá fuera valentía, pero muchas veces temeridad también, ¿no? Es decir, yo O creo que sea, transitas por eso. O sea, para tomar la valentía hay que conocer el temor primero. Creo que, y al final el temor te terminó impulsando a tomar una decisión, ¿cierto? exacto, entonces eso fue muy fuerte, por así decirlo, ¿no? Y muy fuerte en el cambio también, en la transformación profunda Mm. que yo hice, y en ese sentido tuve que reconstruirme de cero. Es como partir de cero. Yo creo que nunca, nunca lo he pasado tan mal en la vida como esos primeros años después de el inicio de la nueva vida. Nacer de nuevo. Claro. Y en el fondo enfrentarte al que te lo dije, te lo advertí, es como enfrentarse al juicio de los demás, porque al final es el juicio de uno mismo. El otro lo único que viene a hacer es a mostrarte también esa inseguridad propia de partir un caminar nuevo, porque un caminar nuevo significa que no sabemos dónde vamos a llegar ni cómo es el camino. No es un camino conocido, Claro, ¿cierto? sí, pero también yo creo de que cuando tú tienes esas crisis así que te parten, es como de alguna manera también haces un encuentro con tu ser interior. Y Sí. ese encuentro con el ser interior yo creo que es lo que te salva, es lo que te Ujú. permite finalmente avanzar a pesar de que el mundo a tu alrededor te dice que vais por mal camino. Porque en Sí. el fondo, para hacer un camino propio, se presenta, mira la Paula que me está diciendo cosas lindas, mi gran oportunidad, pone ella, ¿no? Sí, en crisis se crece, en crisis se crece. Claro, entonces resulta de que es como que, es lo que dice la Paula, es que te da la oportunidad de tu vida y la puedes aprovechar o no. Sí, Y lo que te de alguna manera te mantiene en el camino es tu angelito. Es decir, es claro. algo profundo que te permite decir, es que no, yo por el otro lado voy mal, yo tengo que ir por mi camino es este, aquí está mi estrella, la estrella que te ilumina el camino, ¿no? Y Ujú. claro, te decaes, te pasan cosas, pero tú dale, ¿no? Porque tienes esa, esa cosa interna que te lleva, ¿no? Como una convicción. Es una convicción, quizás es que ves la esperanza, ves la estrella, ¿no? Sí, La ves en algún lugar, porque de sí. cada te pasan muchas cosas, pero bueno, la cuestión es que yo agarré mi camino y me aferré a él de alguna manera, a pesar de que me costó bastante reconstruirme, ¿no? Fue un tiempo largo de reconstrucción. Y un día llegué a Limache buscando un lugar diferente, un lugar que me diera paz. Quería un pueblo yo, no quería un lugar pueblo. Delicioso. Y con un nombre bonito. Y a mí me gustaba cómo sonaba Limache. Y yo siento que Limache me ayudó mucho. No, no, es como la tierra, ¿no? Es como el aire que tiene. Es como los árboles, algo que quizás estoy emparentada con eso
Eso te iba a decir. kármico, ¿no? Es decir, yo nunca he vivido tanto en un lugar en mi vida. Yo soy de las que me cambiaba, me cambiaba, me cambiaba, iba allá, iba acá, iba... Nada, Nómade. no encontré, nómade total, total. Vieras tú la cantidad de lugares en los que he estado. Pero qué rico, teniendo, viviendo esa experiencia de nómade, de repente encontrar tu lugar. Es como ir en la búsqueda. Sí, sí. Y encontrar el lugar casi sin buscarlo, ¿ah? Es como una cosa, O sea, eso el lugar te encontró. O sea, ese encuentro, claro. encuentro mutuo, pero que no es un Mm, encuentro que tú dices, a ver, lo miro, este es. No, sino que es como lo que tú dijiste antes. Dijiste, de repente vale la pena flotar. Y luego empezar claro, a... Y yo creo que lo que yo hice cuando vine a Limache fue flotar. Y de repente estaba re cómoda flotando, estaba... claro. Y podía bracear fácilmente, parecía de que funcionaba. Mm. Y eso. Y entonces, bueno, y la astrología que me acompañó durante todo el tiempo, yo quise en el medio de esta última crisis profesionalizarme más. Yo desde el día cero hacía talleres, tallercitos, atendía a los amigos, a trueque y cosas así, probándome. Pero entonces lo que yo hice fue que quería profesionalizarme de alguna manera. Quería buscar, y la verdad, tengo que decirlo, como que yo vengo del mundo académico riguroso, ¿no? Tengo que agregar que tengo un doctorado, entonces hice mucho, una vida académica bien tenue Intensa. también, ¿no? Bueno, cabezona. Y entonces yo de alguna manera, en algún lugar también necesitaba un poco de rigurosidad y de alguna manera encontraba como un mundo bastante que flota, ¿no? Que es lindo, que es muy interesante, que es como que que te toma de alguna manera. Pero, ¿cómo lo haces para ordenarlo eso? Para que haya para seguir un hilo de alguna forma, ¿no? O ir armando una metodología finalmente. Pero una metodología que no sea rígida tampoco, ¿no? Que te diga, esto es así y se acabó, ¿no? Porque no es mi pensamiento, no es mi manera de ver el mundo, ¿no? Y entonces me encontré con la metodología, la psicología astrológica de Huber. Ok. Y me enamoró Fue total, amor a primera vista. amor a primera vista. Y tengo que decir que lo que me enamoró fueron algunas Eso sí. de las frases que puso Rosa Solé, que es la directora de la Escuela Española, cuando nos escribimos, porque yo le preguntaba, yo le decía, no, pero yo sé mucha astrología, así que yo necesito algo avanzado. ¿No? Y ella me decía, sí, está bien, pero necesitas, esto es una metodología diferente. Y entonces me habla de la concepción de ser humano, la concepción de la psique de ser humano. Un ser humano que no solamente es un cuerpo, sino que es un alma y un espíritu. Y, y, Tripartita. eso, y eso estaba de acuerdo con el angelito ese que me andaba acompañando, ¿no? Ujú. Espíritu, eso es lo que quiero yo. Quiero profundizar en eso. Y esto fue el año 2000 que yo me encontré con esto. Y luego cuando ya me metí, 22 años atrás. Wow. 22 atrás, exactamente más Sí. o menos por esta misma fecha, de haber sido como mayo, junio, más o menos, Mira, sí, que síndrome de aniversario estamos viviendo entonces. yo Curiosamente. empecé a indagar y qué sé yo, y finalmente me comprometí y me acuerdo bien, porque era una época de vacas más o menos flacuchentas, pero yo tenía la infraestructura antigua, infraestructura, no que tuviera algo, sino que infraestructura, entonces tenía una tarjetita Visa. Ya, Entonces pude pagar con la Visa y luego la Visa con el sudor de mi frente, ¿no? claro, claro. Pero funcionó, es decir, yo confié, algo me hizo ir por ese camino. Sí. La verdad es que no me arrepiento, pero absolutamente nada, porque encontré lo mío.
Encontré Sí. lo que de alguna manera, el tipo de metodología, el tipo de astrología, el tipo de manera también de mirar el mundo, porque la psicología astrológica tiene, tiene una manera específica de ver, ¿no? Y Cuéntanos un poquito cómo es la mirada de la psicología astrológica y cuáles son las diferencias como más, no comparativamente, porque sé que no se compara, sino que se puede potenciar, se puede sumar. yo creo que lo que tú has dicho es muy, muy importante. No se puede comparar porque son sistemas diferentes. Sí, Partimos de una base diferente. Y sí, absolutamente. esto tiene que ver justamente con estas bases que están en este concepto de psique humana de Asayoli, ¿no es cierto? Roberto Asayoli, que está en las bases de la psicología astrológica. Él es un psiquiatra, psicólogo, murió en 1974, él nació unos 10 años después de Jung, 10 años más joven que Jung, pero más o menos contemporáneo de su época, y él desarrolla una psicología transpersonal. Él está Ujú. padre de la psicología transpersonal, italiano, por supuesto. Y lo digo porque justamente a propósito de la psique humana, él dice que no es que él reniegue del subterráneo, del subconsciente, a la manera que lo ve Freud, ¿no es cierto? Claro, Ese inconsciente, ¿no es cierto?, inferior de alguna forma y que tiene que ver con las cosas más primitivas del ser humano, sino que también puedo subir a las terrazas, dice, a encontrarme con ese otro inconsciente que tiene las grandes ideas que te traen, digamos, de los cielos, del cosmos, etcétera, y que te inspiran, ¿no? Y que te ayudan a ir en un camino que sea el tuyo, el propio, ¿no? Y sí. entonces, Bruno Huber, quien desarrolla la psicología astrológica, lo que hace de alguna manera es hacer una comprensión profunda de lo que es la psicosíntesis de Asayoli. Y a partir de eso, él, eh, él lo que hace es Graficar. reemplazar, perdón, Ujú. Graficar, estoy pensando en el huevo. claro. Bueno, mejor no nos metamos ahí todavía, Sí, porque sí. no, porque eso nos lleva a a un ámbito específico de la psicología astrológica, Ujú. pero quería explicar un poquito en general, porque lo que él hace, Bruno, es revisar los conceptos y tratar de encontrar una definición que se asocie a conceptos de la psicología del ser humano. Y entonces lo que él dice, bueno, tenemos un yo tripartita, que es más o menos el cuerpo, las emociones y la mente. Bueno, qué es lo que es el cuerpo, qué es lo que son las emociones, qué es lo que es la mente dentro, digamos, del sistema de la astrología. Y entonces dice, bueno, el sol es el que controla la mente, el que controla ese ámbito, no es algo específico completamente, sino que es el que controla el ámbito. La luna controla el mundo de las emociones, Saturno controla el mundo del cuerpo físico. Y bueno, y ahí ya empieza, digamos, a hacer diferenciación y lo hace también con el resto de los planetas. Después trata, digamos, de hacer una relación entonces con las funciones orgánicas, ¿no? Entre planetas. Pero hay una cosa que es muy interesante y que él dice es los planetas y los signos, así como las relaciones entre los planetas, provienen del cielo, provienen del cosmos. Y entonces es algo que yo traigo conmigo, es algo que me pertenece desde lo más profundo. Y aquí la palabra clave es traigo conmigo. ¿Traigo a dónde? Traigo a la Tierra. Entonces yo provengo del cosmos y vengo de alguna manera constituida, ¿no? Vengo con una constitución que proviene del cosmos y en un momento, en mi hora precisa, en el momento exacto que me corresponde nacer, Que doy mi primera inhalación de vida. se crea un lugar que es el sistema de casas astrológicos.
Entonces el sistema de casas pertenece a la tierra y los otros elementos pertenecen al cielo. Pero en la tierra yo sí puedo hacer modificaciones. En la tierra es donde yo voy a poder moverme de alguna forma y poder actuar. Y mi destino es actuar en la tierra. Pero yo vengo con una constitución, es decir, yo no vengo vacía, ¿no? Yo vengo con una constitución específica. Y esa constitución va a tener que, de alguna manera, ponerse de acuerdo con hacer algún tipo de acuerdo con las casas astrológicas. Y cuando digo un tipo de acuerdo, mira, aquí dice algo inatismo, pero no sé lo que es eso. Nunca Yo escuché tampoco. esta Nos palabra. pillaste, nos pillaste, Belén. Sí, Innatismo, sí, no sé. Bueno, un sinónimo, porfa. bueno, el tema es entonces que yo actúo en la Tierra, en las casas astrológicas que corresponden a mi entorno. Entonces lo que él hace, todo esto él lo hace porque mira las cartas y en esa época, estoy hablando de los años 50, cuando se desarrolla el método, las cartas astrológicas eran muy planas, ¿no? Era información, no había un dibujo. Y tú me vas a creer que el que incentiva al tema de cómo se dibujan las cartas hoy día es Bruno Huber. Porque lo que él hace es darle, de innato. De innato. Claro, sí. Mire, la Paula me interpreta a mí. Nuestra traductora. Sí, está buena la orejita. Sí, Está sí, muy activa ella. sí. Linda, un Eh, besito. claro, los signos y los planetas es algo innato, algo, ¿no? El carácter innato, incluso podemos decir, o el comportamiento Claro. innato, lo que traigo conmigo, dice el Claudio. Sí, eso mismo. Sí, sí, Eh, se nace con una estructura preparada, no venimos en blanco, claro, es como que esa- tenemos una programación. exactamente, venimos El con disco duro viene con cierto y después nos vamos llenando de aplicaciones en el camino. pero las casas, de alguna manera, es mi entorno, es lo que me va Claro, a poner el desafío de alguna forma, me va a poner en contacto y va a representar un desafío. Entonces, las casas que están ocupadas en mi carta son mi tarea de vida, son algo que claro. yo, con lo cual yo tengo que de alguna manera ponerme de acuerdo, Desarrollar. desarrollarlo, tengo que hacer algo con eso, porque eso Claro. va a ir a mi vida de algún modo, ¿no? Ahora, yo suelo decir que yo vengo con un proyecto, es decir, Dios y yo, o mi angelito, mis guías, qué sé yo, me van a dar un proyecto de vida desde mucho antes de nacer y también de alguna manera me van a proponer una cierta línea hereditaria, por así decirlo, ¿no? Unos ciertos padres que tienen ciertos genes y que son hijos de otros padres y de otros padres y de otros padres, una línea hereditaria, pero que de alguna manera contiene los genes que yo necesito para Para desarrollar desarrollar eso que viene en mí. eso que es mío propio y de nadie más. Claro, sí, Y es ese increíble porque es sincrónico. Y tú sabes que ahí es una cosa muy, muy bonita, porque entonces lo que hace Huber dice, por un lado, yo tengo que graficar este asunto, pero para eso necesito ver cómo está constituida una carta. Y entonces dice, perfecto, hace esa declaración de que los signos, los planetas vienen del cosmos y que las casas vienen de la Tierra, y que es en las casas donde yo puedo hacer modificaciones, ¿no? Que puedo hacer algo pase ahí. Entonces, eso significa que la carta y el ser humano tiene distintos niveles. Y esos niveles los podemos mirar desde niveles de profundidad o al revés, vamos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro y ahí vamos viendo, ¿no? Y entonces dice, ya, perfecto. ¿Cómo dibujamos la carta? Lo primero es que en algún lugar, no sé si lo primero, pero bueno, en algún momento el tema es que si yo digo de que estoy constituida también por un alma, un espíritu, ¿dónde está en la carta el alma y el espíritu? ¿Puedo yo
analizar mi alma y mi espíritu, y Huber dice, eventualmente, pero no con los medios de la personalidad, son medios diferentes. Entonces le dice, pero yo la tengo que representar. Y entonces el circulito del centro, porque la carta a la manera, al estilo Huber, es dibujada con un círculo en el centro. Un círculo pequeñito, que normalmente se pinta de blanco, y que no es atravesado por nada. Yo no puedo hacer ninguna raya ahí, porque esa parte representa mi esencia más profunda. Tu ser Representa. esencial. Luego, bueno, te lo digo rápido, ahí te lo explico, ¿no? De luego Sí. viene la estructura de aspectos, y eso es muy interesante. La estructura de Un mundo. los planetas, otro nivel, los signos, otro nivel, las casas, el último nivel. Entonces es como una suerte de escalerita, ¿no? Entonces tenemos Sí, los... Vamos entonces, también lo podemos ver al revés, ¿no? Que claro. entramos, entonces ahí podemos hacer un dibujo como una suerte de arena griega, ¿no? Donde un circo griego, digamos, donde tú tienes una, como un estadio de fútbol también, se puede ver, ¿no? Pero que Sí, tiene centro. Entonces tú vas bajando las escalinatas hasta llegar a tu profundidad, ¿no? Y entonces partes con las casas. Entonces, de alguna manera, las casas representan tu comportamiento en el mundo. Entonces, cuando yo te conozco a ti, cuando yo te veo por primera vez, lo primero que veo en ti son las casas. Porque es lo que tú, es tu comportamiento, es tu lo que educación, es manifiesta. cómo te manifiestas hacia el mundo. Y eso también Ujú. está relacionada con cómo te enseñaron a relacionarte en el mundo. El Y entorno. el entorno, papá, mamá, hermanitos, más que hermanitos yo diría el entorno propiamente tal, que es papá, mamá y la cultura que también está asociada a ellos, ¿no? Y por lo tanto la abuelita, el abuelito, el bisabuelo, y lo que está bien, lo que está mal, el deber ser, el no, etcétera. Eso es, de alguna manera, te lo mete tu familia, tu entorno. ¿Qué tú Claro. escogiste, no? Ojo, la Sí. escogiste tú, ¿no? Capaz que los angelitos te hayan dicho, escógelos, y tú hubieras dicho, no, escógelos, son para ti, ¿no? Algo así, Sí. ¿no? Pero entonces lo que tú tienes ahí es que lo primero que has visto, cuando tú empiezas a entrar en mayor confianza en la conversación o empiezas a conocer mejor a la otra persona, empieza a notarse un poquito la hilacha, ¿no? Y tú empiezas a darte cuenta que detrás de, de un cierto aspecto, porque todo lo físico, es decir, la cara, el color que tiene, el tamaño, la estatura, la voz, los ojos, la manera de mover las manos, todo eso Es tiene que, información. y tiene que ver con ese comportamiento externo, de alguna manera que tiene que ver con cómo yo me relaciono con el mundo. Pero lo que hay dentro mío, eso tienes que conocerme un poquito mejor, ¿no? O yo me tengo que abrir un poquito más a ti. Bueno, eso es relativo, uno va jugando con el otro, ¿no? Va en un juego, en una danza, y nos vamos encontrando y nos vamos conociendo. Y entonces empezamos a profundizar un poquito más en el ser humano, y ahí lo que tenemos son los signos. Pero ahí, ¿cómo se relaciona un signo respecto de una casa? ¿Cuál es la contradicción posible? Por Claro. ejemplo, entonces, bueno, y luego tú tienes un planeta que se alimenta de la energía del signo, pero también de la casa. Claro. Entonces tienes un planeta que está en un signo que es, por ejemplo, está en un signo de Sagitario, un planeta, no sé, el Sol, ¿no? En Sagitario, en la casa 2. Es una contradicción enorme porque la casa 2 es una casa de tierra, Sagitario es un signo de fuego, es una casa fija, Sagitario es un signo mutable. Entonces, ¿cómo hace ese sol ¿Cómo conjugamos esto? para habitar esa casa? ¿Cómo se hace libre, pensando que Sagitario es un signo que quiere libertad, necesita libertad? ¿Cómo lo hace para habitar esa casa? Adentro de un corral.
con la energía de un corral. Pero en el fondo, ¿cómo hace para no vivirlo como un corral, ¿no? ¿Cómo hace para abrir las ventanas, para respirar aire, ¿no? Un desafío virtuoso que nos lleva a desarrollar virtudes. Entonces, ese ya es un montón de información cuando tú haces esa diferenciación, ¿no? Ujú. Pero luego tú caminas un poco más adentro y te encuentras con los aspectos. Con la comunicación entre los planetas y los astros. Pero ahí Bruno le da otra significación. Es decir, no, perdón, sí, los aspectos son relaciones, son... Como la sinapsis que tienen nuestra carta para que se mueva, porque la carta astral es algo que está eternamente en movimiento. Que eso no, aclaremos lo que no mucha gente lo sabe, piensa que es una fotografía del cielo y eso es, y yo soy así. No, No, exactamente. Es justamente lo que dije antes en relación a esa diferencia signo-casa. Es un camino, es un desarrollo para que ese sol pueda gestionarse en eso, vivir, que le tocó una forma de decirlo, ¿no? Pero que pueda amigarse y pueda sentirse cómodo ahí. Y ese es un camino largo para un sol en Sagitario en la casa 2, ¿no? claro. Un sol en Sagitario en la casa 3 puede ser un poco más amable porque el fuego y el aire se llevan mejor que el fuego y la tierra. Imagínate, la tierra le pone tierra al fuego y le apaga el Lo fuego, apaga fuego. tratando, En digamos, cambio, el aire lo aviva. de reavivarse, ¿no? Terrible. Entonces, ahí el camino es un poco más sencillo, ¿no? En otra casa. Pero eso es relativo porque uno dice, ay, es que tengo esta cosa terrible y es un desarrollo, está vivo, ¿no? Yo tengo la posibilidad de hacer y cambiar eso. Pero uno dice, bueno, esto lo tengo terrible, pero esta otra cosa la tengo súper bien, ¿no? Entonces yo tengo aspectos que están, tengo aspectos, quiero decir, tengo algunos órganos, los planetas, que pueden estar situados de una manera tal que me cueste un poco el asunto, pero en otras me cuesta menos, entonces tengo fortalezas también. Y bueno, y se trata de que yo me haga más fuerte con mi fortaleza, para lo que tengo dedos para el piano, ¿no? No me voy a poner no sé, a hacer algo que no va conmigo, que justamente tiene que ver con las crisis, de la cual yo soy un buen ejemplo, ¿no? Que justamente las Yo crisis creo que son... todo, yo creo que no hay alguien que esté aquí acompañándonos que no haya vivido una crisis importante y vamos así hacia poquito. Hace 3 años hasta ahora no han tenido ninguna crisis, que levanten la mano quien no. No Es, creo, no creo, porque estamos viviendo una crisis mundial, o sea, somos parte de una crisis, de hecho. bueno, y lo que te quería contar es que para Hoover tú tienes que, entre los planetas hay conversaciones, hay pololeos, hay salidas al cine, cuando hay un aspecto entre ellos, ¿no? Eso es cierto, pero hay un nivel superior y que corresponde a la sola estructura de aspectos. Porque si tú miras una carta cualquiera, dibujada con cualquier método, solo imaginarte que en el medio tiene un círculo, lo primero que viene a continuación son los aspectos. Entonces hay una cosa muy interesante. Fíjate, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, de que existen lo que se llaman las constelaciones de estrellas. ¿Qué son las constelaciones de estrellas? Son un montón de estrellitas que de alguna manera a alguien se le ocurrió que conformaban una figura. Y Claro, entonces que agrupándolas llegaban a tener una forma. exacto. Bueno, lo que Huber hace, dice, cada persona tiene su propia constelación. Y la constelación se forma con la estructura de aspecto, la figura que se forma, a partir de los planetas en su carta. Entonces, estudia la estructura
estructura sin los planetas, es decir, se ocupa de ver qué es lo que pasa con esa configuración que se arma. Y todo el resto queda fuera. Por ahora. Claro, claro, porque para estudiar un nivel. Y la Sí. estructura de aspectos es lo más cercano al alma, porque está, ¿no es cierto?, el circulito del centro y después viene eso. Entonces, Huber dice que eso representa lo más cercano a la esencia del ser humano y por lo tanto representa la motivación básica del ser humano. Ahí llegamos al tema de la charla, que no lo hemos tocado. Bueno, No, pero había que hacer esta introducción porque si no era imposible entenderlo. Así que me encanta, me encanta. Ahí llegamos a la motivación, la motivación vital, lo que nos mueve a veces sin saberlo, ¿ah? Yo creo que es súper inconsciente, porque está muy profundo, está guardadito, está como resguardado bajo 7 llaves, y es como nuestro tesoro quizás, es un como tesoro. eso. mm, Sí, es lo más profundo que está. Entonces, cuando nosotros estudiamos eso, de repente se nos olvida que es muy profundo y que la mayor parte de las veces habita en el inconsciente del ser humano. Y que cuando tú, por ejemplo, en consulta o en alguna cosa entretenida, hacemos un taller de eso, ¿te acuerdas? Tú estuviste en un taller de esos. Entonces, las cosas que surgen a partir de la imagen, tú no las podís creer, ¿no? No, entonces, pero ¿cómo llegas a eso simplemente haciendo una descripción de un dibujo, ¿no? De una constelación? Pero es que en el fondo, digo yo, es como lo que hacían los antiguos con las constelaciones. Entonces miraban al cielo y decían, oh, mira, un león. Entonces tú dices, Dice, ¿de qué? De la ¿cómo? estructura de aspectos. La estructura de aspecto que son las líneas que vemos en una carta, las que no saben mucho astrología, las líneas que vemos en una carta, ahí están. Eso que está ahí, nosotros lo desnudamos. Dejamos afuera los planetas, dejamos afuera las casas, dejamos afuera los signos y dejamos solamente las líneas que se manifiesten y conformen una figura. Y nosotros interpretamos esa figura sin meterle más información. Y eso pasa a ser lo esencial. ¿Lo dije bien, Anita? Súper bien. ¿Me saqué un 7 ya? Un 7, sí. Ya. Claro. Entonces, eh, ¿Viste que? la Loreto Martínez saludando. Hola, Loretito. Hace años que la Loreto fue alumna mía. Qué linda que esté Ah, aquí. Bueno, esa estructura de aspecto, primero lo importante, la importancia que tiene es que tu motivación básica. Entonces, una de las cosas que son importantes es entender qué es la motivación básica en una persona. Porque es un título que suena súper bien, súper bonito, oh, la motivación claro. básica. Pero ¿qué es? Bueno, podríamos decir que básicamente es aquello que te mueve en la vida, pero no respecto de un algo específico, sino que está siempre presente en ti. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, una persona que tiene una motivación básica, por ejemplo, de que tiene una figura, bueno, esto es técnico, así que no es la idea de Ujú. aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, que uno pueda determinar que la figura que está viendo es una casa, por ejemplo. Una casa tiene una conformación de estabilidad, ¿no? Voy a mostrar mi carta para que tiene súper claro lo que el dibujo. Espérate. Dale nomás, Anita. Yo Ya, mientras la busco. perfecto. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que lo que estás viendo ahí, ves una imagen que tiene una forma como de una casa. Entonces, lo que tú estás viendo, es decir, la interpretación que te le da eso, es que tú lo que buscas en la vida es un cierto, ahí está tu carta. Ah, mira, nada interesante. Tiene un poquito de forma de carpa, ¿no? Sí. Claro, perfecta. Sí. Ahí, por ejemplo, toda la parte del centro que está en la carta, digamos, de la Daniela, que tiene
azules y tiene rojos y tiene esa forma en la figura, tiene que ver justamente con los colores tienen un significado, la orientación tiene un significado, el modo como están dispuestas las líneas tienen un significado. Y muchas veces hacia dónde se orienta y qué lugares deja vacíos, ¿no? Porque tiene que ver con una orientación de la persona. Eh, y esta orientación tiene que ver con lo que yo, hacia dónde me oriento yo, justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una orientación que va, una orientación por la horizontal, bueno, eso significa que estoy orientada a relacionarme con las personas, a convivir, a compartir con las personas normalmente de a uno, no necesariamente en grupos, ¿no? Sino que tiene que ver con ese compartir. Una persona muy orientada horizontalmente seguramente se va a casar, si no una vez, varias, porque hay una necesidad que necesita llenar de no llenar en términos de que tengo un vacío necesariamente, sino que en términos de que necesito compartir mi vida. Si uno está muy orientada hacia la izquierda, podemos decir que uno está muy centrada en uno, pero ese es el riesgo Mm, de volverse egoísta, ¿no? Si está centrada mucho claro, hacia la izquierda. Es un riesgo, naturalmente, pero tiene que ver con que yo necesito aprender de mí, estoy orientada claro, a un aprendizaje, yo entro en mí, tomo energía de mí y salgo al mundo con energía que extraigo de mí. Si estoy muy orientada hacia la derecha, hacia el tú, entonces yo necesito compartir con las personas, extraer energía de ese comportamiento y con eso volver al yo. Porque de lo contrario, una persona muy orientada hacia la derecha, por ejemplo, va a ser una persona que corre el riesgo de ser muy dependiente de los demás, ¿no? Entonces, se va produciendo todo eso todo el rato, ¿no? Si yo estoy orientada verticalmente, bueno, yo necesito desarrollar mi individuación. Si yo tengo los planetas todos repartidos por todos lados, significa que tengo muchas necesidades diversas. Necesito ampliarme, me quedo un ratito en cada lado, ¿no? Mi mundo es muy amplio. Una persona que tiene concentrada los planetas en un sector significa de alguna manera que tiene una especialización. claro. Entonces es de dulce y de grasa, en cualquier lugar, da lo mismo, es decir, no es que sea mejor de una manera u otra. Lo mejor es tu propia carta, Siempre. siempre, siempre. Y conocerla también y saber cuál es tu configuración. Yo creo que es súper importante para quienes nunca se han hecho su carta, es hacerla, ¿no? Es Hacerla porque se hacerla, van a sorprender de la información. Yo digo, la carta es como tu manual de usuario, Anita. Como, es como decir, ¿cómo puedo sacar lo mejor de mí? Y de repente nos esforzamos tanto, tanto, y estaba escrito. Estaba escrito ahí, yo nunca lo había visto. Y es sí, la magia que tiene un poco la astrología que nosotras nos apasiona. sí. Es conectarte con tu interior, ¿no? Es conectarte contigo misma. Para mí siempre hay un tema que es, sobre todo lo vemos mucho en la consulta, que es, de alguna manera tengo que reconocerme en lo que yo soy, reconocerme en mis situaciones de vida y aceptarla. Porque Claro, normalmente a veces lo reconocemos y eso nos alivia cuando reconocemos algo. Pero el tema tiene que ver con aceptarlo. Es decir, eso me pertenece. Y si me pertenece, le tengo que dar un espacio en mí. Y en el momento que yo le doy ese espacio, comienza la transformación. Comienza el sí, proceso de transformación. Pero sí. si yo solamente lo acepto, perdón, si yo solamente lo reconozco, me ayuda mucho. Es la mitad del camino. Falta la otra mitad. Desde la astrología, desde la psicología astrológica, ¿quiénes son los encargados de impulsar y sacar a flote esta motivación vital, Anita?
¿Quiénes son los protagonistas de esta historia o quiénes colaboran? A ver, yo creo que la carta es un todo, digamos, ¿Ya? es muy difícil y cada persona tiene, por así decirlo, su especialidad. La motivación vital, de alguna manera, es una cosa muy profunda en ti y que por lo tanto, y la puedes trabajar mucho desde lo instintivo. Hay que aprender a hacerlo, sí, ¿no? Pero los aspectos, la forma de los aspectos, te puede llegar a ayudar muchísimo. Solamente lo que he estado diciendo la orientación, fíjate que no he dicho un planeta específico. No, nada. Ujú. No he dicho que si tengo tal planeta en tal lugar, entonces no. He dicho, si tengo muchos planetas que están en un lugar, en otro, hay una mayoría, hay una orientación básica. Y eso tiene que ver con la motivación. Estoy orientada básicamente hacia un lugar. No sé exactamente qué herramientas tengo todavía en el análisis, ¿no? Entonces luego observo las herramientas que tengo. ¿Dónde están las herramientas principales? Por ejemplo, las herramientas principales serían los planetas, nosotros le llamamos los planetas de la personalidad, haciendo referencia a esa personalidad tripartita, es decir, haciendo referencia al yo, que sería un yo que se manifiesta desde lo mental con el Sol, desde lo emocional con la Luna, desde lo corporal con Saturno. Con Pero, Saturno. pero el yo es uno solo. Entonces yo necesito hacer una integración de eso. Como una melodía. Tengo que sacarle música al asunto. Tengo que Sí, bailar, hacer una danza, sí, sí, porque los tres tienen roles que son muy diferentes, pero que tienen el mismo valor. claro. Es decir, si yo tengo un buen sol, puedo tener una mente muy clara. ¿No? Cuando digo buen sol, eso es relativo, por favor, no se crean que es tan fácil definir lo que sería un buen sol. Pero No, si llego a la conclusión de que tengo un buen sol significaría un que sol se puede expresar. que tiene buenas posibilidades de desarrollarse. Claro. No es que esté desarrollado, no hay garantía, sino que tiene buenas posibilidades de desarrollarse. Sí, pues la idea Pero es ir caminando hacia el sol, de hecho, porque nacemos más pegaditos a las emociones, a nuestro refugio emocional, y claro, hay que desarrollar ese sol. claro, pero también hay que desarrollar las emociones, porque Sí, sí, o sea, es una cosa que lleva a la otra, no se pueden separar, si es lo no, que dices tú. no se Por eso puede. es tripa. Entonces lo que ocurre es que a veces cuando tú tienes una ventaja de uno de estos planetas del yo sobre otro, tú tiendes a polarizarte. Pero cuando te polarizas, no logras desarrollar completamente a ese sol fantástico con el que naciste, porque es parte de una trilogía. Claro, Entonces yo para tener un sol sano no puedo atravesar por encima del mundo pisando, siendo la gran autoridad, porque me transformo en una pequeña dictadora, ¿no? Un autoritario. claro, Yo necesito tomar en consideración la Trinidad. Necesito tomar en consideración a los otros dos, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que voy a una entrevista de trabajo con mi sol, magnífico, tengo todos los títulos, estoy súper, puedo contestar cualquier cosa, pero resulta que me puse un pantalón que me aprieta o se me ocurrió comer porotos ese día. Y estoy incómoda o estoy muy rígida, no, ninguna simpatía, ahí tener el sol en conjunción con la luna. ah, bueno, Bueno, ese es un tema, ¿no? Pero entonces una semilla gigante. yo necesito que ese sol le dé espacio a la luna, porque la luna va a hacer contacto con la persona con la que está haciendo la entrevista. Le va a sonreír cuando corresponda, va a hablar, va a estar vestida, acomodada a la situación, se habrá dado una ducha antes para no estar incómoda, no habrá comido poroto, etcétera. Es decir, ha tomado en consideración los tres ámbitos de la vida, ¿no? Y Claro, entonces tú nunca puedes desarrollar solo una parte,
sino que por eso que normalmente yo lo dibujo como un triangulito, ¿no? Y en cada vértice Ujú. del triángulo está uno de estos tres. Entonces, lo que necesitamos es hacer esa suerte de integración de la personalidad y desarrollar una personalidad sana. Y esta personalidad, estos tres, son como los jefes de todo el resto, ¿no? Y los otros ayudan, participan, sacan la voz, dicen, oye, no me has considerado, piensa que yo también necesito estar presente ahí, ¿qué te pasa? Me olvidaste, ¿no? Entonces, bueno, es una danza, es un juego, es un movimiento, la carta está viva. Y estamos en constante desarrollo, somos seres humanos en... Maravilloso. En devenir, que me encanta esa frase, Anita. Oye, astrológicamente me voy a aprovechar de ti hoy día. Ah, astrológicamente hablando, con los aspectos planetarios que estamos viviendo y toda la danza fuerte, estamos con una danza fuerte en este momento, ¿cómo podemos conectar con esa motivación vital? ¿Qué es lo que tenemos que sentir? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? ¿Cuál es el llamado interno? Bueno, te estoy dando casi la respuesta, ¿ves? ¿Cuál es ese llamado interno, ese motor, esa cosa? ¿Cómo conectarnos con esa motivación vital desde tu mirada? Y obviamente desde la mirada astrológica. Bueno, es que yo creo de que conectarte con la motivación vital, de alguna forma, sin las ayudas astrológicas propiamente tal, que es un trabajo que tú haces justamente con esa estructura de aspectos, yo creo que tiene que ver con respirar. Es decir, yo creo que tiene que ver con mirar el mundo de una manera más calma, más ecuánime frente al mundo. Es decir, bajar los decibeles. No bueno, por supuesto que la meditación es una gran ayuda, pero en el fondo yo creo que la gran ayuda tiene que ver con la presencia, con estar presente. Y estar, Aquí ahora, habitarnos. habitarnos, es decir, tiene que ver, estar presente significa que yo estoy consciente, me estoy dando cuenta, pero yo necesito, para poder hacerlo, yo necesito estar tranquila, estar en paz conmigo. Y entonces, por eso que digo, respira. ¿Tiene algún problema usted, mijita? Respire. Pégese unas buenas respiradas y después seguimos conversando. ¿Por qué? Porque, Inhala, exhala y vos dale, como dice el dicho. porque tiene que ver con volver a tu centro, estar en constante recuerdo de que tú en realidad vienes del cosmos, que tú en realidad hay un espíritu. Entonces yo creo que tiene que ver con conectarte contigo misma en lo profundo, y eso de alguna manera te ayuda en tu camino. Para ver qué hago, bueno, para ver qué hago yo siempre miro el nodo norte. Por ejemplo, una respuesta rápida, yo miro el nodo norte en la carta de una persona. Entonces yo miro, por ejemplo, cuál es el camino de desarrollo para una persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Así en concreto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, a ver dónde tienes el nodo norte, en qué casa tienes el nodo norte. ¿Por qué digo en qué casa y no en qué signo? Porque en la casa yo puedo hacer. Las casas Concretamente, terrenalmente. terrenalmente. Porque de Sí. repente nos volamos mucho, estamos muy arriba en el cielo, pero nosotros necesitamos conectar con nosotros mismos. Y conectar significa enraizarnos, Trae la información del cielo a la tierra. bajar la información, no quedarla ahí arriba, hay que bajarla. ¿Qué es lo que Sí, puedo hacer? ¿No? Bueno, lo sí. primero que tienes que hacer es respirar, conectarte, digamos, con la respiración, porque eso siempre te calma los decibeles, te baja los decibeles. Por ejemplo, si te das cuenta que estás muy nerviosa, estás en una situación difícil, no sabes qué decidir, respira y empieza a hablar más lento. Entonces, te metes un poco, ¿no es cierto?, en un ritmo, ¿no? Por ejemplo, ordénate la vida. Ay, que tengo que hacer esto, que tengo que hacerlo yo misma, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que
ordénate, Calma. respira y ordénate, respira y ordena, organiza, toma un ritmo, camina, pégate una bailadita. Prioriza, porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de priorizar y de darle un orden a lo que es realmente importante y valioso. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los tránsitos que estamos viviendo hoy día, donde está el nodo norte hoy para todos, que es darle la real importancia y el real valor a Sí, las cosas. sí, el valor, el nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpio. Fíjate que el nodo Ujú. norte, fíjate que Tauro en particular tiene una frase bellísima, una frase semilla esotérica que sirve para meditar, que dice, veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Y eso tiene que ver con ver, es decir, nos vemos, pasamos de largo, no nos damos cuenta, No nos detenemos a ver. no nos detenemos a ver. Entonces, ese ver es muy amplio. Sí. Estar en eso, y eso tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? El valor de las cosas. Porque yo valoro por encima, no entro a mirar realmente, ¿no? Y eso nos impide valorar correctamente, ¿no? Y por el otro lado, ¿no es cierto? Tenemos que hacer de alguna forma tierra, tenemos que hacer, enraizarnos, pues, enraizarnos, ver las cosas que realmente tienen valor de las que no lo tienen. Y eso te permite, enraizarte tiene que ver con las piernas, tiene que ver con caminar, tiene que ver con eh, jugar con las piernas, bailar, ¿no? Se me ocurre, digamos, de que la tierra, digamos, Tauro, también tiene que ver con eso, ¿no? Y lo otro, con la gracia, Con usar nuestro cuerpo, con el cuerpo, exactamente, ¿no? El tema del claro. cuerpo, la corporalidad y de la danza, Sí, lo armónico, de sí, todo, y de la belleza. No te claro. olvides que Tauro está regido por Venus. Y Y, Venus también y disfruta el placer, el está goce y la en belleza, conjunción la con armonía, Júpiter, el arte. Venus en conjunción con Júpiter en Pisces, que te lleva también, ¿no es cierto?, a temas de la espiritualidad, es decir, respirar de nuevo, ¿no? Hay una antigua leyenda que dice que en el momento de tu nacimiento, el Dios tuyo, el propio, el personal, sopla. Y tú empiezas a respirar en la tierra, ¿no? Entonces ese que hizo que tú respiraras, ese que te dio el primer soplo, te acompaña, ¿no? Te acompaña durante toda la vida y tu desarrollo, solo que tú te olvidas que lo tienes y se te olvida conversar un rato con él, ¿no? O con ella, con ese ser, que eventualmente es masculino para las mujeres y femenino para los hombres, Claro. ¿no? Qué Y lindo. fíjate, veo, y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. Sí. ¿Y el nodo sur? Es que el ¿A qué nodo, nos está invitando en este momento? el nodo sur tiene que ver con Escorpio, ¿no es cierto? Pero nodo sur tiene que ver con aquello que yo debo dejar atrás, porque de alguna manera el nodo sur indica aquel vicio, aquella virtud que se hizo vicio. Wow. Qué bonito decirlo así, ¿no? Sí. Entonces significa, no significa que yo de alguna forma lo tuviera que desechar al 100%, sino que yo tengo que desechar aquello que de alguna manera se transformó en vicio, que se transformó en algo negativo. Claro, es como si fuera un chaleco salvavidas que usamos en cierto momento y que nos sentimos seguros, cómodos con ello, porque es algo que traíamos, ¿cierto? Y de algún momento ahora lo tengo que dejar, pero no completamente, lo puedo dejar guardadito en el bolsillo y usarlo cuando sea realmente necesario, inflarlo y apoyarme en eso. ¡Qué fresca! Eso es una frescura. ¿Sabes por qué una frescura? ¿Por qué? No, no me lo quites. Porque Es mi... son, no, porque son pasos. Y normalmente en el primer paso yo tengo que abandonarlo. No tengo Claro. que dejarlo guardado. Como es mío, no se va a ir.
pero yo no tengo que tenerlo Sí, como reserva. Tenerlo como reserva es que yo de alguna manera evito en realidad ir al nodo norte. claro, es Porque como la sur ruedita de la es tener, bicicleta, se me vino una imagen de niña, cuando tú te haces la lesa y el papá te corre un grado la ruedita y al final andáis en el aire, porque y cuando te has ido, cuando te vayas a cunetear, la ruedita funciona y de repente no te diste cuenta y las rueditas ya no están. Y saliste andando igual, claro, eso es. es que lo que pasa es que el nodo norte en la carta personal es un esfuerzo, porque es un nuevo desarrollo que vas a hacer. Sí. Entonces resulta que el nodo sur tú lo usas de comodín y no te vas de ahí. Entonces el primer paso siempre es abandonarlo. Porque si no lo abandonas, de alguna manera lo vas a usar. Es decir, las rueditas, las vas a Claro. darla y de reojo las vas a meter, las vas a guardar. Hay O que le vaya a pegar la pata para que baje, para que queden alineadas de nuevo. sí. Entonces te vas a Sí. confiar en aquello. Entonces, el primer paso. ¿Existe, existe algún momento como cuantificable de nosotros como para que sea más fluido? No sé, la crisis de la mitad de la vida, se me ocurre, no tengo idea, pero ¿cómo sentimos nosotros ese empujón bueno, obvio que con lo que estamos viviendo ahora y con los eclipses y todo esto, ese es el empujón, ese es el empujón, pero claro, ¿existe algún momento clave en la vida, Anita, según tu experiencia Mira, el de método, mira, cartas? psicología astrológica te da una ¿Mm? pauta muy buena que se llama el reloj vital. El reloj vital es una técnica que recorre la carta astral desde el momento del nacimiento y va dando la vuelta completa alrededor. Y entonces ahí hay un trabajo psicológico en relación a eso para ir entendiendo cómo funciona y que tú lo puedes complementar, en el caso mío, que yo lo complemento eso con elementos que yo he estudiado desde la biografía vista a la luz de la antroposofía. Y ahí ya entramos en otro tema amplio, importante, interesante, lindo, pero el reloj vital en la carta astral te va mostrando un desarrollo vital en el ser humano. Y entonces tiene edades que son muy marcadas. Y si tú las revisas, te vas a dar cuenta, sí, pues, sí, pues, ahí Me está. cuadra. Las edades que pueden pasar imperceptibles, pero si tú las miras con detenimiento podrías encontrar algo. Una Sí. es alrededor de los 9 años de edad. Alrededor, es una edad promedio, por así decirlo, ¿no? Pero es interesante qué es lo que pasa con los niños a los 9 años. Hay un cambio ahí que se produce. Una edad importantísima es la mía, los 27 años. Yo como reloj hice mi crisis a los 27, pero hay mucha gente que hace crisis a los 27 o alrededor de los 27. Piensa tú que existe el club de los 27, de un montón de cantantes rockeros que se han suicidado a los 27 años. Y eso es porque ahí hay un momento que es muy interesante. Entonces, cuando tú, luego de los 27, mucho tiempo después de los 27, tú puedes observar qué pasó contigo alrededor de los 27, porque te puede darte cuenta de que ahí puede haber ocurrido algo que sea la fuente de lo que ocurre hoy. Ahí Claro. pasó algún cambio de dirección de alguna manera, en algunos más notorios y en otros menos. Y eso también es personal de cuánto te afecta un momento determinado, ¿no? Y ahí hay que ver otros aspectos, hay que ver lo más personal en las personas, ¿no? Sí, sí, Pero esa, sí. y la otra edad que es muy interesante es los 33, me pone aquí. Sí, los 33 también. Pero en la experiencia que yo tengo, me da la impresión que los 27 es más interesante que los 33, pero sí, los 33 también, que son edades, lo que pasa que, bueno, nosotros se supone que entre los 18 y los 24 más o menos hacemos la transición,
de la niñez, así vista como un todo, ¿no es cierto?, 20 años, a la adultez. Pero no nos convencemos de ser adultas hasta por ahí como por los 30, ¿no? O quizás los 27 justamente. Claro. Pero a partir de ese momento empiezan a haber una serie de momentos en la vida que va a variar un poquito de una persona a otra, donde se puedan producir algunos hitos. Uno de ellos los 33, efectivamente, ¿no? Pero porque las crisis, desde el punto de vista de Huber, pero no solamente de Huber, yo lo he visto en muchos otros lugares y también en la antroposofía, a pesar de que ellos hacen un cálculo de un modo distinto, cuando llegamos a las edades clave llegamos a las mismas. Se repite más o menos cada 6 años. Entonces tú tienes 27, después tienes 33. Y después tienes 39. Y después tienes 45. Entonces, si tú miras esas edades, justamente ese recorrido que yo acabo de hacer, justo esas edades, en algunos la crisis fue antes, en el otro fue después, en uno de sus numeritos, ¿no? O alrededor de esos numeritos. Porque tú empiezas a darte cuenta de que no eres Dios, porque que tú te vayas a morir alguna vez, que no eres inmortal, que tú quizás las elecciones que hiciste no fueron así de buenas, que quizás sería mejor revisar un poco, ir dándote cuenta, ¿no es cierto?, de cómo ha sido tu vida en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que hay hecho con tu vida? Y Son entonces, esas pegas de alcachofazo que nos caen las pichas como wow. Y yo entonces, creo que son los momentos necesarios de pausa de repente. claro, En, en algunos casos son hitos, ¿no? Por ejemplo, si tú te pegaste la tremenda crisis a los 27, quizás no te la pegues a los 33. Pero eso significa que alrededor de los 33 igual puede ocurrir algo, pero que no es un hito tan importante porque, con menos intensidad porque ya hiciste la pega. claro, es decir, no sé si lo hiciste completamente, pero por lo menos hiciste algo que te impactó profundamente, entonces esto es Claro, un poco más suave. sí. Pero en mi experiencia, yo he visto crisis que son realmente muy fuertes entre los 39 y los 42 años. Mm. Y luego entre los 42 y los 48, diversas circunstancias de la vida. Pero así como crisis esas fortunas, yo me he encontrado con mucha gente que llega con 41 y está, pero eso empezó antes. Claro. Y empezó a los Sí, 39. porque son procesos, Juanita, son procesos, o sea, de repente vienen igual de golpe y bajo, o sea, viene como un suácate, pero mucho es como que ese suácate viene a como a decirte, por fin te diste cuenta de que esto tenías que hacerlo, o sea, como es el remesón, Es el pero remeso. viene de un proceso generalmente que uno de repente se hace el loco, o es Claro. como que empiezo a chutear la piedra, ¿cierto? Y de repente se me convierte así en una roca. Pero a veces no tienes medios cómo tratar eso, ¿no? Ya. Lo Sí, ves, no es que te hagas la lesa, pero no sabes qué hacer con eso. claro, Y no eso tienes las herramientas. no tiene las herramientas, no sabes, no conoces, no se te ocurre cómo, porque es como una cosa Ujú, paulatina que te va comiendo, ¿no? ujú. Justo, de a poquito, y tú te vas dejando y no sabes qué hacer. Y de repente haces Sí, creyendo que eso te va a ayudar, y no era por ahí el camino, ¿no? O no quieres entrar en suficiente profundidad porque te da terror, ¿no? claro. En mi caso, nunca me he podido zafar de las crisis. Linda ella. Porque, pero no hay que zafarse, hay que vivírselas. Yo creo que ese es el mejor consejo. Claro. Eh, Vienen para algo. Yo creo que la vida siempre te entrega lo necesario. Pero también es que somos muy distintos, ¿no? Entonces hay personas que Ujú, tienen una crisis cada 10 años, otros que las tienen constantemente, pero también tiene que ver con formas de estar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, claro, tú tienes un escorpio fuerte en tu carta, tienes un ascendente, tienes unos cuantos planetitas ahí. Bueno, tu vida es una transformación constante, ¿no? Entonces tú, el problema es que me muchas, vas a decir.
Por ejemplo, el escorpiano, como es un signo fijo, el problema es que con frecuencia hace resistencia a la crisis. Y eso es peor, obviamente, porque después viene más fuerte todavía. Pero una naturaleza diferente puede ser que funcione con las crisis de un modo distinto, ¿no? Las naturalezas son muy distintas. Entonces la manera de reaccionar frente a ellas y el modo como yo las acojo en mi vida es diferente. Y lo que yo he Sí, aprendido es que finalmente todos debemos aprender a respirar. Es decir, debemos aprender a salirnos un poquito, a mirar con un poco más de objetividad, a lograr una cierta ecuanimidad en lo que se refiere a las emociones. Yo creo que trabajar con la niña interna y con los niños internos, todos deberíamos hacer eso, todos. Porque ahí hay una criatura que patalea las por pataletas A, por B o por C. y que no, y que puede que lo maneje, ¿no? Esté así educadita. Pero Sí, sales de madre y te queda, y el más allá, digamos, de lo que pueda ocurrir con las demás personas, yo creo que el dolor más grande lo llevas tú, ¿no? Lo que pasa es que de repente lo disimulas, ¿no? Estás ahí toda paradita y en realidad estás ahí que no puedes, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que ver con, por un lado, respirar y buscar ayuda, ¿no? Yo creo que aprender a mm, buscar ayuda, aprender a, a permitir la compañía, acompañarse, ¿no? Y sí, tener otra mirada también, porque uno a veces cuando está sumergida o sumergido en cualquier situación, a veces no tenemos esa capacidad que decías tú, Taurina, no veo de nada. con pausa, sino que estoy ahogada, estoy asfixiada, estoy sometida a un sistema donde una ruedita de hámster donde no sé cómo saltar para el lado. Y a veces solamente basta que alguien te detenga esa ruedita de hámster y te diga, esto era, tranquila, Sí, puedes sí. salir, era solamente eso. Y Y también ahí nosotros tenemos una gran misión maravillosa, maravillosa de entregar esa mirada. acompañar, ¿no? Acompañar Ujú. de una forma que el otro sienta que es válido, que, que no va a ser enjuiciado, que no va a ser enjuiciada, que cualquier cosa es posible, así es la vida, uno hace tonteras, qué sé yo, ¿no? Es decir, somos lo que somos, ¿no? Yo creo que Constantemente. Estamos en un aprendizaje en este plano. O sea, no hay ninguno que tenga la vida resuelta desde que nace. sí, No existe una carta perfecta viéndolo desde ese punto de vista. Todos tenemos un trabajo que hacer, pero ese trabajo es para aprender, para para aprender, desarrollar virtudes, para evolucionar, ¿no? Para seguir para, el proceso en esta mucho espiral. mejor, más amplio de evolución, Ujú. ¿no? De Exacto. permitirnos caminar hacia un mundo mejor, porque ahí también hay un tema que tiene que ver con que yo creo mucho en el tema de que si tú estás bien contigo misma, tendría que estar bien con los demás también, ¿no? Sí, Que de alguna manera parte por ti, parte por sí. el trabajo personal, ¿no? Ujú. Para que salga, para que funcione verdaderamente, ¿no? Claro. Eh, Es como desde mí me comparto. Me comparto, qué bonita palabra, me gusta mucho Ujú, usar la expresión, compartir, ujú, ¿no? Pero, pero, ujú. pero tiene que ver desde mi autenticidad de lo que yo soy, Claro, ¿no? desde Y lo que yo soy reconociéndome, reconociéndome, aceptándome, y eso de alguna manera valorándome, puede ayudar a ponerme en contacto con los otros de una otra manera también, donde más haya saludable, más saludable, más sana, ¿no? más armoniosa. Sí.
Sí. Sí, Y qué bueno, lindo. y cada uno es como es, ¿no? Entonces, Exacto. y irte de donde no eres del No grupo, estás cómodo. donde no estás Sí. cómoda, donde no, Mm. bueno, hay otros lugares. Siempre Todos hay, tenemos un lugar, todos tenemos un limache que nos puede encontrar. todos tenemos un lugar. Sí, absolutamente. Sí, Sí, sí. sí. Oye, Anita, se nos pasó el tiempo volando. Yo quiero que aprovechar esta instancia para que nos cuentes en qué está la escuela, cuáles son los cursos que estás impartiendo, cómo te pueden contactar. Aprovecha este espacio que te da esta humilde servidora, esta humilde alumna que ama tu trabajo, que te admira muchísimo. Así que aprovecha de contarnos cómo llegar a ustedes, porque sé que tú lideras un grupo Sí, hay, ahí de mujeres astrólogas. y hombres. ¿También? Ah, ya, es que no los conozco todavía a ellos. He tenido el honor de trabajar con mujeres hasta el momento. Sí, sí. No, hay hombres también. Somos un grupo Ya. pequeño, eh, ¿Ya? un grupito pequeño, linda. Sí, se necesita la partida de nacimiento. Que hoy La, día se puede sacar en línea en el registro civil, chiquillo. Antes era un tema porque había que ir al registro, se demoraban, porque la partida de nacimiento es la copia que firma el doctor cuando tú naces. Y eso se va al registro civil. Y ahí está la hora exacta que es muy importante para la carta. Y hoy día se puede hacer en línea. Hace poquito ya está ahí registro civil, lo saca y se demora un tiempo, pero eso necesitas para tu hora exacta. O exacto, la pulserita de la mamá si la guardó y eso. depende de cuándo nació. Sí. Bueno, nosotros en la escuela, bueno, yo soy escuela, era escuela sola hasta un montón de tiempo. Yo empecé con los cursos en Santiago, acá en la quinta región también, y en Limache. Pero en Santiago, viajaba a Santiago y doy los cursos desde el 2010 en forma, todos los años, anualmente saco algún curso de formación, ¿no? En el método. Eh, y nosotros empezamos ahora este año, el otro día, cuando en abril, 19 de abril, partimos con un diplomado, un grupo nuevo de diplomado. Partimos con Cuando el, el sol entra en Aries, Anita, ¿cómo? cuando el sol entra en Aries. Más o menos, no, Ah, casi cuando entró a Tauro, en abril ah, empezamos. ya. No, pero ¿tiene algún significado las fechas para ti? ¿Lo corroboras con el cielo o Me- es no, al azar? me gustaría en verdad hacerlo, pero no, Ya, porque lo hago por la conveniencia, en el fondo. ya. Porque lo tenemos, en estos momentos está organizado de manera tal que la primera parte del diplomado se haga entre abril y diciembre. Y eso es cómodo porque entonces las personas pueden hacer una pausa y seguir con el segundo año eh, en marzo del próximo año, ¿no? Sigue con la segunda parte, que espero que aparezcas tú el próximo año para la segunda parte. Sí, sí, me comprometo en público. Bien. Dejé- La segunda parte entonces empieza en marzo del próximo año. Pero empezamos siempre en abril o tiradito hacia finales de abril porque la gente necesita tener un básico antes. Las personas que no saben nada de astrología necesitan involucrarse con el tema de la astrología de una manera un poquito más de la mano, así como un curso, como un kinder. Y es importante Claro, porque son tantos los elementos que lo mejor es rendirse y decir, ya, enséñame de la mano, es como aprender a escribir, ¿no? Es ujú, aprender un lenguaje. Entonces nosotros hacemos un curso, un taller básico, que lo hacemos en esa fecha previa a empezar. Entonces ese lo partimos en marzo, el módulo cero que le llamamos. ya. Ahora, básicamente eso lo tenemos todos los años. Pero luego la idea también es que hemos tenido, desde, digo, hace muchos años,
y desde que empezó la escuela la idea es hacerlo con más frecuencia, porque hay más gente que puede estar trabajando, es hacer, ahora teníamos ganas de hacer dentro de un mes, algo así, partir con un básico, que dure más tiempo. Hicimos uno a finales del año pasado, duró 3 meses un básico, así que de llevar de la mano, pero con mucha conversa, con mucho taller, con mucho intercambio. Y ahí, la idea sería hacerlo presencial en Limache. La gente viene de Viña, qué sé yo, una vez a la semana, pero también hacerlo online, pero no Ya, paralelo, sino que dos grupos distintos, uno online y el claro. otro, porque las formas de trabajo se requiere Ujú. que sea separado. Ya hicimos la experiencia y no funciona muy bien. Yo creo que hay que Ujú. separarlo, pero queremos partir con un presencial que nos permita más adelante seguir con un nuevo diplomado eventualmente, ¿no? Claro, El mismo año, qué sé yo. Hacemos eso, base, y después tenemos talleres. Eso se programan, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, hay un taller pero me gusta hacerlo más presencial, a pesar de que online ha funcionado con los alumnos, me gusta hacerlo presencial porque se puede trabajar también terapéuticamente con arte terapia, con trabajo. Por eso que me gusta hacerlo más presencial, porque es más, funciona mejor, ¿no? En la presencia, los dibujitos, estar ahí, pero porque lo trabajamos con dibujos, derechamente. Hacemos gráfica, hacemos expresión artística. Por ejemplo, trabajar con la motivación básica, la motivación vital. claro. Entonces la persona Ujú. no necesita saber nada de astrología, sino que Solo simplemente tiene conectar solo conectarse, pero y flotar. tiene que tener los datos de nacimiento para que yo le pueda Ujú. extraer la imagen, ¿no? Y trabajamos Claro, sobre la imagen y hacemos juegos, un poco como los talleres que hacemos en las sí. clases, pero sin la parte técnica, sin explicar la parte técnica, sino que simplemente eso yo lo he hecho muchas veces. Muchas veces he ido a distintos lugares, a Punta Arenas, ponte a hacer ese taller, o a Talagante una vez, a Santiago unas cuantas veces, acá también. Después O hay, sea, vas donde te inviten. Estás sí, abierta a sí. partir donde te llamen. Así que bien, bien, Anita. Y después taller del Nodo Norte. También hay dos tipos de taller con Nodo Norte, uno con conocimiento de astrología, donde te explico la técnica, y otro sin. Y ese Ya. también tiene que ver con un trabajo personal. Yo tengo que conocer los datos para poder dar indicaciones mejor, y también se trabaja con preguntas, se trabaja reflexionando, a través de las preguntas tú entras en tu interior y luego puedes desarrollar una cosa artística, una expresión artística, no necesitas saber Ujú. dibujar, nada, porque es una expresión, ¿no? De mi alma. Y eso lo conectamos y tenemos largas conversas, y normalmente con almuerzo incluido, la gente trae para cocinar, qué sé yo, aquí rico el limache. Me gusta hacerlos en limache justamente porque es como rico, cómodo, y son grupos pequeños, nunca trabajo con grupos grandes. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos conocernos verdaderamente, entrar en confianza. Tú no entras en confianza con 100 personas, necesitas Mm. eso, ¿no? Y tenemos nuestros maravillosos colaboradores dentro del equipo de la escuela, ¿no es cierto? Tú conoces a alguna de esas personas, ¿no es cierto? Te ha tocado en las clases. Y bueno, todas las personas que están dentro del equipo son personas que hicieron el curso conmigo en alguna oportunidad, eh, Conformados por ti, y han sido formados, claro. Y dentro de los rieles de la escuela española, por supuesto. y Sí. de la internacional, porque no lo dije, pero en realidad esta es una escuela internacional y yo Ujú. pertenezco a esa escuela internacional, ¿no? Soy Sí, representante en Chile, de hecho, de eso, ¿no? Eh, sí. y entonces, bueno, yo desarrollo con la gente que hay acá, etcétera. Pero a mí me gusta trabajar con grupos pequeños porque lo que me gusta justamente es ese proceso de autoconocimiento, ese proceso de encontrarnos y de poder entrar a picar, ¿no? No Claro. quedarnos ahí, sino que entrar a Y picar. en un ambiente muy íntimo y acogedor y saludable también, donde yo sienta que estoy protegida, que
Sí, que sí, son más lindos en el fondo. sí, sí. Para descubrir motivación tengo que hacer un curso. Bueno, ahí es justamente lo que yo decía de que por un lado, por ejemplo, y lo otro que doy siempre, siempre, siempre es consulta. Ahora, Sí. la gente del equipo de mi escuela también da consulta. Así es que, bueno, el contacto naturalmente está en mi sitio, tú lo tienes ahí, los datos de mi... ¿Mm? O, Te voy a dejar etiquetada también, estás etiquetada en esta publicación, la escuela, y te voy a también etiquetar personalmente como AstroSur, que es tu Instagram, sí, Instagram, personal. pero también me pueden buscar en Google, Ana Quirón, Quirón, Ana Quirón, más fácil que Quiroga, pero por Quiroga también estoy, ojo. Astrología Huber o astrología y por ahí hasta que me encuentran. La página es astro-medio-psicología.cl y ahí encuentran todos los datos para comunicarse, Escuela Huber Chile, Astropsicología en Facebook, Ana Quirón en Facebook. Entonces ahí hay varias páginas, lugares donde me pueden encontrar. O nos pueden Y si encontrar. no me preguntan a mí, Y si no te preguntan a ti, si no te sí. preguntan a ti. Y yo siempre estoy compartiendo las publicaciones de ustedes, siempre estoy ahí apoyando a mi escuela también porque yo soy parte de ese aprendizaje. Y lo que pregunta ahí la María Belenchi o Belenki es que en la consulta yo trabajo con el tema de la motivación, ¿no? Es decir, cuando las personas vienen a consulta, yo lo primero que hago es trabajar sobre la motivación. Es el Sí, primer impulso para entrar, ¿no? es el inicio, el índice, Es el prólogo. el prólogo, sí. Por ahí Sí, el prólogo. partamos ahí, Sí, porque es un proceso que se hace ahí muy sí, bonito. y es muy linda la forma. Yo me hice, tú sabes que yo me regalé para mi cumpleaños mi carta astral contigo y fue, a pesar de que yo me la he visto 250 veces, propia, porque yo cada rato me meto en mi carta, pero es una mirada muy, muy amorosa, es una mirada que es súper entendible para cualquier persona, porque uno de repente dice, mira la carta y dice, esta cuestión es alemán, pero de verdad que tú ni siquiera muestras la carta. O sea, yo estaba desesperada porque quería ver dónde estaba y tú lo que haces es entrar en una conversación, es una mirada muy psicológica, muy desde el acompañamiento, como bien dices tú, y con mucha nobleza, déjame decirlo, con mucha nobleza porque, como tú bien dijiste en algún minuto, no hay un juicio de por medio, es una mirada compasiva, es una mirada amorosa, repito, y muy, muy sabia, muy sabia. Muchas gracias. Porque no es lo mismo tener el conocimiento que la sabiduría. Muchas gracias. No sé si seré tan sabia, pero aquí estoy en aprendizaje. Me veo. Es que uno aprende toda la vida, no sé si me entiende. No es que yo me tire para abajo, ¿no? Eh, sino Siempre estamos aprendiendo. que siempre estamos aprendiendo. Es decir, no tiene que ver con no reconocer lo que he aprendido, pero yo sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Estoy en Sí, constante aprendizaje. sí, pero una cosa cuando uno aprende es llevarlo al intelecto. Cuando yo soy capaz de ese conocimiento, llevarlo al corazón, llevarlo al deseo, llevarlo al acto, para mí esa es una persona sabia. Claro, ponerlo en práctica. Bueno, esa es Sí. una maravillosa enseñanza de Huber, Ujú, llevarlo a la práctica. Él ujú. dice, claro que tenemos un espíritu, pero por algo estamos en la tierra, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que lidiar con nuestra personalidad terrena. Ujú. Y a través del trabajo con lo terreno, yo hago contacto con el espíritu. Así es, así es. Y eso, Anita, ha sido... ¿Cómo, perdón? No te escuché la última parte. ¿Y eso? eso es lo maravilloso en el fondo, ¿no? Es darte cuenta de Sí. tu
de verdad es así. Porque cuando sí. tú te vas calmando, es como vas calmando los decibeles, digo yo, ¿no? Ujú. Te vas integrando y vas entendiendo, te iluminas, no, no es que te ilumine así gran cosa, ¿no? Sino que son contactos que tú haces un contacto con lo superior, te das cuenta de repente que estás hablando, que estás explicando, y yo dije eso tan brillante, parece que no, parece que fue otro que me lo sopló, ¿no? ¿No? Porque de repente, y por eso que dices, claro, aquí hay algo, Un canal, sí. Y hay que permitirse ser también ese canal, sí, sí. sí, Y eso no, eso es un proceso también, es un sí. proceso. Sí, Es un- y un proceso que se lleva con mucha experiencia y que tú la tienes. Así que qué un bonito. honor, un agrado. Gracias por estar, gracias por esta increíble conversación. Espero que se repita. Podríamos hablar un día, ya que salió el tema de los septenios, de algunas cosas interesantes. Ahí podemos proponer algún tema y lo compartimos Muy bien. con mucho cariño. Muchas gracias, Daniela. Realmente te abrazo. Muchas gracias Mm. por haberme invitado. Realmente esta ha sido una conversación larguísima, creo. Sí, llevamos una. Lo que me da miedo es que nos vayan a cortar y no lo pueda dejar grabado, porque eso ahí me da un ataque. Ese es mi. Si no podría seguir hablando eternamente. Pero Instagram tiene su tiempo y de repente, sin darte aviso, nos puede cortar y ahí no me permite dejarlo grabado. Y creo que esto tiene que quedar arriba para que otras personas lo puedan ver. Hay algunas que se fueron uniendo más tardecito, así que lo voy a dejar arriba colgadito, grabado para que lo puedan ver las veces que sea necesario. Después lo voy a subir también a mi canal de YouTube y ahí en la misma información voy a linkear los contactos de Anita y la escuela Hubert, por supuesto. Muchas gracias. Honrada de que me hayas invitado. Feliz de estar en este grupo de tertulias venusinas, ¿no? Amorosas, Lindo, sí, amables, sí. amigables. Y Mu- compartiendo lo que nos hace vibrar el alma a ambas, porque ambas tenemos eso en común. Y eso nos hizo encontrarnos en este camino de la vida. por supuesto. ¿Ya? Sí. Un abrazo grande, un besito enorme a todos los que conforman la escuela y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Muchas gracias Sí, a todos los que están ahí, en algún lado por ahí. Ahí está la Sandra. Hola Sandrita, ¿cómo está? La Cecilia, gracias miles. Soy alumna afortunada nueva, dice. Ah, sí, ya. Claro, es una de mis alumnas nuevas. Sí, sí, qué bien. ay, Bienvenidas a este mundo maravilloso de la danza del universo. de la danza, sí. Sí, cuídate mucho, Ya, Anita. igual Besos, tú. nos estamos viendo. Chao, 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 chao. lo voy a dejar arriba. Cuídense. Ok, Chao. chao, chao.